¿Cuántos le alaban en esta noche? Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Amén. Vive Cristo. Vamos a la palabra en esta noche. Con la ayuda de Dios vamos a desarrollar este tema. Gloria al Señor, tiene por título la gran ramera. Vamos a ver quién es la gran ramera. Apocalipsis capítulo 17. Aquí vamos a estar mirando de quién se trata o de quién está hablando la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. Apocalipsis capítulo 17, ya tiene la palabra. Vamos a leer desde el primer versículo. Y leemos su palabra bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Amén. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Bendito sea el nombre del Señor. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta ahí dejamos la palabra. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche. Te pedimos en esta hora de una manera especial que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta hora, para que estés tomando el control de esta enseñanza, para que seas tú impartiendo conocimiento a tu pueblo, para que así tu pueblo no pueda ser destruido, para que así tu pueblo esté fundamentado en tu palabra y no pueda ser arrastrado por cualquier viento de doctrina. Te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Puede ponerse cómodo en esta noche. Mantenga la Biblia allí abierta en este capítulo 17, gloria al Señor. Vamos a desarrollar el tema en esta noche basado en ese capítulo. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, entonces, ¿qué es esto de la gran ramera? Bien, el subtítulo que usted puede ver ahí en pantalla dice
la Iglesia Católica Romana. Vamos a mirar por qué nosotros estamos diciendo, por qué nosotros predicamos que esa es la Iglesia Católica. Vamos a compararlo históricamente y bíblicamente. Vamos a ver las evidencias que nos dan la seguridad de expresar que ella es la gran ramera de la que habla el libro de Apocalipsis. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, dice en Apocalipsis 17, 1 y 2 que leímos hace un momento, la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Por definición se entiende que una ramera o una prostituta, un sinónimo, es quien entrega su cuerpo a actos sexuales ilícitos a cambio de dinero. Esa es la definición de la palabra ramera. Una persona o una mujer que entrega su cuerpo, vende su cuerpo a actos sexuales ilícitos, inmorales, a cambio de dinero. Esa es la definición, para que usted se vaya metiendo en el mensaje, para que usted vaya entendiendo. Cuando hablemos de la gran ramera, cuando hablemos de fornicación, usted puede entender a qué hacemos alusión. Desde tiempos bíblicos, en la antigüedad se reconocían dos tipos de rameras. La número uno era la que vendía su cuerpo por dinero, simplemente. Y la número dos era la que estaba en los templos paganos y la que servían a los sacerdotes sexualmente hablando cuando ellos hacían sus ritos. Alabado sea el nombre del Señor. Ellas estaban al servicio de estos sacerdotes. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia llama fornicación, escúcheme bien, a las relaciones de Israel con otros dioses o con otros pueblos paganos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando estemos leyendo otros pasajes y mencionemos la palabra, ya usted puede entender de qué estamos hablando. Hay una ramera, literalmente hablando, la que se acuesta con otro hombre, ¿verdad? Que no es su marido, que no es su esposo, sexualmente. Pero hay una fornicación que es espiritual, que es cuando el pueblo de Israel se iba a adorar a otros dioses. Ahí estaba literalmente fornicando con otros dioses. En otras palabras, le estaba siendo infiel a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando un hombre o una mujer que conoce a Dios y después se aparta para ir tras otros dioses, allí le está siendo infiel a Dios. En otras palabras, está apostatando de la fe. Eso es lo que significa apostasía. Alabado sea el nombre del Señor. Ya nos ubicamos entonces en los términos, seguimos adelante, gloria al Señor. La Biblia dice, Deuteronomio 23, 17 y 18, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel, porque, ¿qué dice la palabra? Abominación es a Jehová tu Dios. O sea que Dios está de acuerdo con esta práctica de ninguna manera. Eso es abominación. ¿Qué significa abominación? Algo que es detestable a los ojos de Dios y a su nombre. ¿Cuántos le alaban? Gloria a Dios. Vamos a la Biblia, Ezequiel 16, 15 hasta el 29. Lo he resumido por lo extenso del pasaje, pero dice: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, está hablando del pueblo de Israel, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. No que el pueblo literalmente se haya acostado hombres con mujeres, mujeres con no. Está hablando en un sentido espiritual. Es decir, ellos se fueron a los lugares altos a adorar a otros dioses y Dios está hablando a través del profeta y está diciendo: te fuiste a fornicar con otros dioses. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice: y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. ¿Se está dando cuenta? La palabra es clara. Ya usted está entendiendo lo que significa. Adorar a otros dioses es fornicar con otros dioses. Amén a su nombre. Entonces sigue diciendo la palabra: fornicaste también con los asirios. ¿Sí ven? Cuando ellos compartieron, tuvieron relación con pueblos paganos, ahí estaban fornicando con otros pueblos, en este caso los asirios.
por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco esto, imagínense. El pueblo de Israel, usted sabe bien la historia, lo ha leído a través de la Biblia. Ellos no se conservaron puros como Dios quería, como era la idea de Dios originalmente, sino que se fueron mezclando y participaban con unos pueblos paganos y adoraban a sus dioses y se traían los dioses de los pueblos paganos para Israel. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y cómo se sentía Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Como se siente un marido cuando su mujer le es infiel, de la misma manera. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Seguimos adelante. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios. Aquí en fornicarios está hablando tanto de los que practican la inmoralidad sexual como de los que adoran a otros dioses. Más adelante dice: hechiceros y los idólatras. Alabado sea el nombre del Señor. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice también la palabra: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cuántos saben eso? Amén. Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera, porque el que se une a una ramera se convierte en un espíritu con ella. Porque la Biblia dice: los dos serán una sola carne. Y asimismo el que se une a Cristo es un espíritu con él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice el texto: no convertirás tus miembros, aleluya, a una ramera. Porque el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de qué? De la fornicación. Dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta allí estamos claros, ¿verdad? Sabemos lo que es la definición, el concepto y cómo se aplican los pasajes que hemos leído. Seguimos adelante. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que la Iglesia Católica Romana es la gran ramera? Vamos a mirar algunos aspectos. Primero, dice que está en desobediencia contra la verdadera palabra de Dios. Vamos a mirar ahora en detalle cada uno de estos puntos. También dice que no enseña la palabra completamente a sus fieles. Bendito sea el nombre del Señor. Todos los que estamos aquí, yo pienso que el 90% de los que estamos aquí éramos católicos romanos, ¿sí o no? Amén a su nombre. Y usted sabe bien que allá no había culto de doctrina, ¿sí o no? La misa no pasaba de ser la misma retórica, una repetición de repeticiones. No había nada nuevo, no había sustancia, no había palabra, no había enseñanza. Bien diferente a lo que es el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice aquí que no enseña la palabra completamente. ¿Sabe por qué? Porque no le conviene. Alguien dijo que un católico deja de ser católico cuando lea la Biblia. Es lo que tenía razón. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que enseña que hay otros mediadores entre Dios y el hombre, ¿sí o no? Enseñan que María, que Pedro, que Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Utiliza imágenes en sus cultos incurriendo en idolatría y ha adoptado costumbres y adoración pagana. Estas son las características principales por las cuales podemos decir que en la iglesia tradicional o romana es la gran ramera. Seguimos adelante. Vamos a mirar un recuento aquí, unos minuticos, un video, para que usted se meta en el mensaje de una manera histórica. ¿Cómo fue que nació históricamente la Iglesia Católica Romana? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? También los romanos se sumaron a la persecución. Una vez que los apóstoles y muchos de los creyentes en Cristo fueron muertos, la iglesia cristiana antigua tuvo que ingeniárselas para continuar funcionando. En otras palabras, y hablando en términos puramente históricos, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que proclama haber sido fundada por el mismo Jesús, no existía aún durante el segundo siglo de nuestra era, y existiría hasta muchos años más tarde.
Como es bien sabido, la máxima autoridad católica es el Papa, y los católicos afirman que el primer Papa fue el apóstol Pedro. Empero, en ninguna parte de la Biblia se menciona que Pedro haya sido nombrado Papa por Jesús. Y esto es porque la palabra Papa no fue aplicada al máximo dirigente católico sino hasta el siglo XI, cuando Pío II, obispo de Roma, propuso que se usara ese término para denominarlo, pues hasta ese año, 1093, se les llamaba pontífice romano u obispo de Roma. O sea, que en realidad el primer papa no fue Pedro, sino más bien Urbano II. La razón es obvia. Pero, ¿por qué la máxima autoridad católica estaría en Roma? ¿No resultaría más lógico que estuviera en Jerusalén? Además, ¿no eran los romanos perseguidores de los cristianos? La respuesta a esa subsecuente interrogante nos lleva al nombre mismo de la iglesia en cuestión: Iglesia Católica Apostólica Romana. Durante el siglo III aproximadamente, los obispos de Roma decidieron que al estar en la sede del gobierno político más poderoso del mundo de aquel entonces, debían tener también la mayor jerarquía sobre los demás obispos, y por ende, sobre las demás congregaciones cristianas. Durante los años sucesivos, los demás obispos de Roma reclamaron la misma supremacía sobre las demás iglesias. Es ahí donde comienza la historia del líder eclesiástico de una iglesia local como líder de un movimiento religioso de clase mundial. Para justificar su reclamo de hegemonía, argumentaron que Pedro, sucesor de Cristo en el liderato de su fe, había sido el primer obispo de Roma. La verdad es que Pedro no dejó ningún documento donde haga constar que los obispos de Roma son sus sucesores o cabezas de la iglesia como Cristo. Roma fue considerada sede de la autoridad cristiana desde el siglo III, pero no hay que pensar que eran aceptados por el gobierno romano. Como hemos mencionado antes, aún eran perseguidos tanto por judíos como por romanos. Sin embargo, la situación cambiaría drásticamente cuando en el año 313 un emperador decretó el fin de la persecución hacia los cristianos. Se trataba de Constantino el Grande, quien dio el primer paso firme en la organización de una confederación de las congregaciones cristianas bajo un mismo nombre. A más de 300 años después de Cristo, la Iglesia Católica no existía aún. Después de la partida de los apóstoles, la sencillez del Evangelio fue corrompida o se fue apartando de él. Un ejemplo de todo esto es lo concerniente al bautismo, requisito indispensable para ser declarado miembro de una congregación cristiana. La palabra española bautismo significa sumergir, zambullir, hundir en el agua. La inmersión era la forma primitiva generalizada. De hecho, dan testimonio arqueológico las grandes fuentes bautismales del arte paleocristiano en numerosos centros cristianos del Oriente y Occidente. En el segundo siglo, el bautismo fue restringido a los 2 días festivos de la Pascua y del Pentecostés, y se necesitaba un curso de 3 años para poder recibir dicho sacramento. Para el siglo III se reconoció el bautismo infantil y posteriormente se institucionalizaría con el fin de volver al catolicismo a todo el Imperio Romano. El primer escritor cristiano que menciona el bautismo infantil es Tertuliano, y él se opuso: nosotros no somos lavados para después dejar de pecar, sino porque hemos dejado de pecar. Era evidente que no había orden dentro del cristianismo y mucha confusión. Es ahí donde entra en escena Constantino. Nació en Naissus el 27 de febrero de 272 y a pesar de que los romanos habían perseguido ferozmente a los cristianos durante muchos años, Constantino se convirtió en su defensor, supuestamente tras haber tenido una visión en la que vio una cruz en el cielo y un sueño posterior en el que se le ordenó añadir un nuevo símbolo a su estandarte. Después de Cristo, cabe hacer hincapié en que se hizo simpatizante del cristianismo, mas no se bautizó. Un año después, en 313, Constantino y Licinio, quienes eran los líderes del Imperio Occidental y Oriental respectivamente, firmaron el Edicto de Milán, en el cual se promulgaba la libertad de adoración en el Imperio Romano y daba a Constantino el título de legislador de la Iglesia. Podemos decir que el gran gestor de la Iglesia Católica Romana no fue ni Jesús ni Pedro, sino Constantino, este emperador que vivió varios siglos después de ellos, pues fue él quien organizó a la Iglesia y determinó la base doctrinal que de todos modos se sigue sufriendo muchos cambios aún hasta nuestros días.
Los cristianos obtuvieron libertad de oración gracias al edicto de Milán, pero la Iglesia Católica dejaría estas libertades de lado al exterminar implacablemente a cualquier persona o nación que se pusiera a sus intereses o que profesara creencias diferentes a su doctrina. Más o menos ahí tiene una idea históricamente cómo fue que nació la Iglesia Católica Romana. Fíjense que usted sabe que el Imperio Romano era el que tenía subyugado a Israel en ese tiempo. Y hay un refrán por ahí que dice que si no puedes contra el enemigo, eso dice, ¿verdad? Nosotros no pensamos así, ¿cierto? Sin embargo, esto hizo que la iglesia se uniera al Estado, al Imperio Romano. Por eso es que Constantino aparece en escena y él empezó a organizar la iglesia. Y es allí donde él se convierte en el precursor, y es cuando él comienza a adherirse cosas a la iglesia, y entonces es cuando ellos comienzan a importar los cultos paganos y las prácticas de todas las religiones que existían en ese tiempo en esa zona del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que usted ve hoy en día tantas cosas que hay dentro de la iglesia, las vamos a mirar ahora en detalle, pero mire de dónde partió todo. Hubo un pequeño remanente que se conservó fiel, y de allí más adelante lo vamos a mirar en la historia de la iglesia en otra oportunidad, cómo fue que ese remanente se conservó, y por eso es que usted tiene el evangelio hoy en día. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero más o menos a grosso modo tiene un resumen de cómo fue que nació la iglesia. Siempre los católicos han asegurado de que el primer papa fue Pedro, y ellos sostienen eso. Nosotros hemos visto ahí históricamente que así no es. Y ese video que usted está viendo allí es de historiadores, ni siquiera es hecho por cristianos. Sin embargo, ellos aseguran de que no es como dicen los católicos. Ahora que están con las pruebas de la Biblia, que son irrefutables. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Seguimos adelante. Aquí un breve resumen también de un predicador. En el año 313 aparece Constantino y dice que ve una revelación en el cielo, están peleando por el trono de San Pedro, y Constantino dice que dio una señal que signo vence, por esta señal vencerá y triunfa, y dice: yo soy ahora cristiano, no se había ni convertido, declara la iglesia la religión oficial del Imperio Romano, y empieza a meterse dentro de la iglesia la herejía, se empieza a cristianizar las prácticas paganas, y lo que no se logró durante la persecución, la iglesia se pervirtió. Y si usted ve esa serie de los Borgias, pues va a ver los papas que tenían muchos amantes, iban a ver las intrigas, iban a ver los adulterios, iban a ver toda la corrupción que había en Roma, y la iglesia se pudrió por dentro. Eso fue lo que realmente pasó. Cuando empezó la iglesia cristiana y empezaron las persecuciones, y usted sabe más o menos la historia del circo romano, los cristianos que murieron en hogueras, muertos en la arena del circo con los leones, etc. Toda esa persecución no había acabado con la iglesia. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Entonces adoptó y dio libertad de culto, y hizo una mezcolanza de toda religión pagana que existía en ese tiempo. Entonces el enemigo se dio cuenta de que de frente no podía con la iglesia. Entonces hizo como la historia de Troya, se metió por debajo secretamente y comenzó a meter en la iglesia toda clase de prácticas idólatras. Bendito sea el nombre del Señor. Y así fue que se dañó la iglesia en el inicio. Bendito sea el nombre de Jesús. Seguimos adelante. ¿Cómo entonces es que toda la idolatría y los cultos paganos en la religión? Vamos a mirar. Dice la Biblia: para que no corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, especie de varón o hembra, dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 16. Dios, usted sabe eso muy bien, condena toda adoración a imágenes formadas o hechas por el hombre. Ahí está claro el versículo. Levítico también 26:1 dice: no haréis para vosotros ídolos ni esculturas, dice claramente la Biblia, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Dios condena eso. Eso está en la Biblia, y es la misma Biblia que utilizan los católicos. ¿Cómo es que teniendo esa Biblia y leyendo ese pasaje, ellos todavía hacen ese tipo de prácticas?
A mí me parece que no han leído. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí están las imágenes. Usted sabe más que yo quizás de la cantidad de cosas que han incorporado, imágenes de todas clases, de los santos de la iglesia que ya murieron. Dice el número 5, 7, 8, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y que más dice, y celoso. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay algo que produce los celos del Señor, es que su pueblo, su creación se vaya a adorar a otros dioses. Tremendo, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia es clara, ese pasaje no necesita interpretación, está claramente la ordenanza de Dios para el hombre. Sin embargo, vemos en la Iglesia Católica que se hizo caso omiso al mandamiento del Señor. Dice también los Salmos, los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Bendito sea el Señor. Vemos claramente entonces cómo la palabra, a través de la Biblia, vemos en tantos pasajes, Dios es radical en lo que tiene que ver con la idolatría. Pero volvemos al tema y dice en Apocalipsis 17, el texto que hemos leído, versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis es un libro que se ve mucha simbología. Hay unos pasajes que no se interpretan literalmente como se escuchan, como los leemos. Se necesita un poco de interpretación, se necesita acompañarlo con otros libros como Daniel, por ejemplo, que son libros proféticos, que son libros que hablan de los últimos tiempos. Sin embargo, hay algunos pasajes que explican, y aquí hay una explicación. Hablando de la gran ramera, dice que ella se sienta sobre muchas aguas, y el mismo espíritu que está hablando a Juan, el que escribió el Apocalipsis, le dijo, bueno, esas muchas aguas, eso significa que son muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y dígame usted, ¿en qué parte del globo terráqueo está metido la Iglesia Católica? En todo lugar. Dígame, ¿a qué pueblo usted ha ido que lo primero que se encuentra no es una Iglesia Católica? Ellos están en todas las aguas, en todos los pueblos, muchedumbres, lenguas, todo. Ellos están metidos en todo lugar. Por eso ahí hablan, esta es una de las señales que muestran de que ella es la gran ramera, porque es la única doctrina que está. Los hindúes no salen de su zona, los musulmanes están allá. ¿Sí ves? Pero ella no, ella ha traspasado las fronteras, los límites, en todas las ciudades, pueblos y naciones, no importa la lengua, ella está en los católicos metidos. Alabado sea el nombre del Señor. También dice en Apocalipsis 17:2, y los moradores de la tierra, o sea, todo hombre, se han embriagado con el vino de su fornicación. Todos, como dije al principio, antes de venir al Evangelio, la verdad de Dios, fuimos católicos, la gran mayoría. O sea, nosotros todos participamos de esa fornicación. Consciente o inconscientemente lo hicimos. Gracias a Dios que la sangre de Cristo nos ha limpiado, ¿verdad? Alabado sea su nombre para siempre. Pero todos participamos. Bendito sea el nombre del Señor. También dice Apocalipsis 17:2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Díganme usted, se ve por televisión, por internet, todos los presidentes, los reyes han tenido comunión con el Vaticano, ¿sí o no? El Papa ha estado casi en todos los países. Usted nada más que ve la foto del presidente del país tal con el Papa. Entonces ahí se cumple la palabra en Apocalipsis 17. Los reyes han fornicado con ellos, todos ellos han hecho negocios, han tenido comunión, han tenido relaciones, es lo que significa en un sentido espiritual. A su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
Dice Apocalipsis 17:4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y usted sabe que muchas de las vestiduras papales son esos mismos colores precisamente. Qué casualidad, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Y usted ha visto muchas religiones en libros, en internet, por televisión. Yo creo que el Vaticano es la única, o será la única, que utiliza un cáliz de oro. ¿No se había dado cuenta de eso? Donde sirven el vino, donde están celebrando la Eucaristía. A su nombre damos gloria. Gloria a Dios. Entonces aquí hay otra señal que se cumple de la que ya hemos dicho, de que ella es la gran ramera. A su nombre damos gloria. Gloria a Dios. Seguimos avanzando. Históricamente se conoce que el Vaticano apoyó a Hitler en su diabólico plan para destruir a más de 6 millones de judíos. Si ustedes tienen la oportunidad, pueden buscarlo en internet, un documental de History Channel que habla, hay uno que es de la Primera Guerra Mundial y ahí sale inclusive esta foto que usted está viendo en pantalla, y hay otro que habla de Chip Producciones. Ellos hicieron un documental también, es más, escribieron un libro que se llama Cortinas de Humo. Si un día tienen la oportunidad de leerlo, va a confirmar con hechos históricos, con fotos, todas las pruebas que este hombre reunió para demostrar cómo el Vaticano estuvo detrás del holocausto nazi, de toda esa matanza de judíos que hubo en ese tiempo durante la Primera Guerra Mundial. Estas cosas, el libro precisamente se llama Cortinas de Humo porque eso es lo que ha hecho la Iglesia Católica, ha ocultado todas esas cosas. Sin embargo, hace unos años, no sé si fue Benedicto o el Papa que estuvo antes de él, Juan Pablo, ¿verdad? Él reconoció y pidió perdón públicamente por eso que había pasado. O sea, ahí estaban reconociendo que sí es verdad que ellos participaron en eso. Y usted sabe, después de ese tiempo, cuando vino la Inquisición, cuántas personas no murieron supuestamente acusados de ser herejes, de ser traidores de la religión católica. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy vemos entonces algunas imágenes de esto que estamos diciendo. Vemos la hoguera, cómo quemaron a algunos cristianos y los instrumentos que utilizaban para torturar durante la Inquisición. ¿Usted ha ido al Palacio de la Inquisición aquí? Ahí todavía hay algunas cosas que utilizaron. Yo leí un libro, estaba comentando con el pastor ahorita, acerca de la Inquisición, un libro pequeño, histórico, de aquí de la ciudad. Y recuerdo, eso me vino a la memoria ahorita, que una mujer que era acusada de haber cometido pecado y también era acusada de ser bruja, porque ese era lo primero que ellos decían: este es brujo o ese hereje, o esta es bruja, y por eso los tomaban presos y los mataban. Pero no era ninguna de esas cosas, ellos eran cristianos verdaderos, alabado sea el nombre del Señor, sino que por haber defendido su fe les costó la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Y fíjense que, ayúdenme a recordar cuando en los tiempos de Galileo la iglesia tenía una teoría acerca de cómo era la tierra, y Galileo decía que no era como ellos decían, que la tierra era redonda. Alabado sea el nombre del Señor. Y él lo estaba obligando a retractarse de eso, imagínense. Hasta por un hombre de ciencia se metió el catolicismo romano. Y decía este libro que esta mujer, que fue acusada de ser bruja y de ser una pecadora, la amarraron de manos y de piernas y le lanzaron un pozo con agua. Y ellos decían: si flota es porque es bruja, y si se hunde es porque era pecadora. Terrible. Eso lo dice el libro. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ellos tenían todas las herramientas y tenían el poder, más tenían la autoridad de parte del gobierno, porque la Iglesia Católica siempre estuvo fusionada con el Estado. Bendito sea el nombre del Señor. Usted no ve que por televisión cualquier cuando la guerrilla anuncia que va a soltar a alguien o que tiene unos secuestrados, la iglesia enseguida sabe que va a mediar la situación. ¿Y por qué no aparece la iglesia cristiana por ahí? ¿No se ha preguntado eso? Siempre son los obispos y ellos están metidos, ellos están fusionados con el Estado. A su nombre damos gloria.
Y dice la palabra, Apocalipsis 17:6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Claro, porque ciertamente fue una máquina de destrucción el catolicismo, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y el catolicismo, en este libro que les mencioné, también está eso, acerca de los jesuitas. Esos eran soldados del Vaticano que también estaban haciendo de las suyas en ese tiempo. Entre eso puede buscar en YouTube el testimonio de Alberto Rivera. Él fue el que escribió unas revistas, no sé si alguno las ha visto, que los padrinos, Alberto y otras revistas. Él era sacerdote católico, él fue jesuita. Y él, todas estas cosas, cuando él se convierte a Cristo, él comienza a desenmascarar y a publicar todas las cosas que estaba haciendo el Vaticano, todo lo que hacían escondidas, terrible. Y él inclusive lo intentaron asesinar muchas veces por todas las cosas que estaba diciendo, pero los videos quedaron. Ella está en internet, lo puede buscar y se ve toda la historia narrada por este hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis 18:24 dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos tienen las manos sucias de sangre y de sangre de gente inocente. Otra de las señales, Apocalipsis 17:9 dice: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y qué casualidad que la ciudad vaticana está rodeada por 7 montes. Ahí está el mapa y están los nombres de los montes que están rodeando, y están los números donde está geográficamente ubicada la ciudad del Vaticano, y donde usted puede ver, lo puede buscar en internet también y lo puede ampliar para que vea el detalle, cómo coincidencialmente, como dice Apocalipsis, ella está geográficamente ubicada en un lugar donde hay 7 montes. ¿Casualidad? Bendito sea el nombre del Señor. Uno de los títulos que recibe el Papa cuando él sube a su trono, esto creo que ya usted lo sabía, es Vicarius Filii Dei. Eso está en latín, y eso significa el vicario o el suplente del Hijo de Dios. Qué nombre es más irrespetuoso y más irreverente, ¿verdad? Bueno, todo Papa, como dije, cuando sube al trono recibe ese título. Vicario, según la definición, dice que tiene las veces, poder y facultades de otra persona o la sustituye. Por eso dice que él es el reemplazo, o él es el Hijo de Dios en la tierra, en otras palabras. Eso es lo que significa la palabra. Ahora, mire cómo esto se pone más tremendo. Resulta que esta palabra, cuando nosotros, como usted sabe que el lenguaje oficial del Imperio Romano es el latín, y el alfabeto y los números, se utilizaban los números romanos. Entonces la palabra Vicarius Filii Dei, el número romano, da unas cifras, y si sumamos a esos números, da el número de la bestia. Y eso está en Apocalipsis también. Apocalipsis 13:18 dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y usted me dirá, qué casualidad, el título que recibe el Papa, el número romano da ese número. Tremendo, ¿verdad? Hay otros títulos que también recibe el Papa, y igualmente todos los que están allí, el número romano, también dan la misma cifra. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice Apocalipsis 17:3: y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de ¿qué? Nombres de blasfemia. Todos los nombres, los títulos que ellos reciben en latín, es el número de la bestia. Y Apocalipsis habla del número de la bestia. Usted sabe que la bestia es el anticristo. Y todo el sistema religioso del Vaticano, ellos a través del ecumenismo están haciendo la plataforma, están preparando el terreno para que venga el anticristo, pero él vendrá solamente cuando nosotros nos hayamos ido de este lugar. Cuando dice gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos adelante. Aquí les muestro en pantalla unas imágenes, unos símbolos que se utilizan en el ocultismo,
en la brujería, en la hechicería y en el paganismo. Estos símbolos satánicos, mírelo bien, probablemente alguno de esos va a mirar ahora en las imágenes siguientes. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros aquí estuvimos tratando el tema del satanismo y miramos algunas imágenes y los símbolos que se utilizan. Fíjense que ahí está el saludo ese con la mano que hacen estos cantantes de música por televisión, y la gente a veces inconscientemente lo hace. Los niños comienzan a imitar los comportamientos, pero no saben que esa es una señal de invocación al diablo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hay que conocer todas estas cosas. Empecemos de dónde nació eso de la adoración a María. María sentada con el niño sobre su regazo. Dice que hay muchas prácticas ocultistas que tuvieron su origen en Babilonia. En estos cultos y dioses paganos más tarde fueron adoptados al catolicismo romano, como la adoración a María supuestamente con su hijo Jesús. Y cada una de las imágenes que usted ve al lado izquierdo son diosas paganas de los pueblos de Babilonia y otros pueblos más, los caldeos y otros más. Eran diosas a los cuales ellos adoraban. Y fíjense qué casualidad que todas tienen la misma forma como se presenta María en el catolicismo romano. Simplemente le cambiaron, la maquillaron diferente, pero la presentación es igual. Entonces fíjense cómo se mete una mentira o cómo se mete una práctica pagana y se va disfrazando y se va colando y se mete dentro de la religión. A su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Asimismo, podemos mirar estas otras imágenes, otras diosas, y cómo todas coincidencialmente también están sentadas y en su regazo tienen a un niño. Bendito sea el nombre del Señor. En la imagen que está al lado derecho, vemos los nombres y cómo fueron sucediendo y fueron transformando esos nombres hasta lo que nosotros conocemos hoy en el catolicismo, que es la Virgen de la Concepción, de la Candelaria, la Virgen del Carmen. Ellos tienen sus antecedentes, ellos tienen su origen y son los que estamos mostrando allí en las imágenes. Eso no fue una invención. Ellos de pronto le tomaron una foto a María. Usted sabe que eso no era posible. Eso es práctica pagana, eso es ocultismo disfrazado y metido en la Iglesia Católica. Increíble cómo una persona puede estar cegada de su entendimiento y no darse cuenta de estas cosas. Gracias a Dios que el Señor le iluminó para que hoy usted fuera libre a su nombre. Amén, gloria a Dios. La Biblia dice: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén a su nombre. Hay otro símbolo que se utilizaba en el siglo VI por los satanistas, los paganos de ese tiempo, y es la cruz torcida, como la que usted está viendo en la imagen que utiliza el Papa. Y cada vez que los fieles se inclinan ante el Papa, se inclinan ante la imagen de paz. Él anda con su imagen allí y la gente se arrodilla ante él, está haciendo también reverencia a lo que significa esa imagen. Ahí muestra más o menos la figura de un hombre bien demacrado, flaco, ¿verdad? O sea, como ridiculizando lo que Cristo hizo en la cruz por la humanidad. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. La cruz invertida, esa la vimos arriba cuando le mostré los símbolos satánicos. La cruz invertida, los satanistas lo utilizan como símbolo de blasfemia y rechazo a Jesucristo y al cristianismo. Usted sabe que el diablo siempre lleva al contrario al Señor. Entonces ellos invirtieron la cruz como señal de rebeldía. Alabado sea el nombre del Señor, y lo utilizan en sus ritos paganos. Y miren qué casualidad que muchas de las imágenes que está viendo en pantalla son de la Iglesia Católica Romana y también tienen la cruz invertida. ¿Será que se equivocaron y le hicieron mal? Bendito sea el nombre del Señor. Mire esto, algunos símbolos paganos dentro del catolicismo. La imagen que está en la izquierda corresponde a un rey asirio, Ashur-nasir-pal, algo así se llama el hombre. Ese rey pagano, que también leí un poquito del internet, dice que fue acusado de asesinar a su propio padre. Mire la vestidura que él utilizaba. Y
Y mire qué casualidad que es la misma vestidura utilizada en estos tiempos modernos por el Papa. La misma corona, la tira que le cuelga detrás de la corona, la cruz de adoración pagana, que también está en el pallium, se llama eso que le cuelga al Papa aquí, se llama pallium papal, y el símbolo de adoración al Dios Sol aquí encima de la muñeca, y todas coinciden con las que utilizaba ese rey pagano de la antigüedad. Qué coincidencia, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. De Dios. Seguimos adelante. Aquí vemos otra referencia. Adoración al Dios Sol. Usted sabe que hay muchas culturas paganas que adoraban al Dios Sol. Inclusive aquí en América Latina, los mexicanos también adoraban al Dios Sol. Los aztecas, los mayas. Entonces aquí hay una referencia de cómo en la antigüedad se adoraba al Dios Sol, y esa misma imagen aparece también en los altares de la Iglesia Católica Romana. Bendito sea el nombre del Señor. La misma figura como un círculo con unos rayos, dando idea de que es el sol. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, seguimos adelante. Aquí vemos otras imágenes acerca de la adoración al Dios Sol, pero camuflada en la iglesia cristiana. ¿Usted ha visto esas imágenes? ¿Usted alguna vez fue a alguna iglesia católica y ha visto eso? Pero no tenía idea de dónde salió, ¿verdad? De pronto, digamos, un adorno que se inventaron. No, eso es adoración al Dios Sol. Fíjese que la figura es como un sol, y es la misma que aparece en las referencias que hemos mirado, que han encontrado los arqueólogos. Seguimos adelante. En la Biblia, los filisteos adoraban a Dagón. Yo creo que usted ha leído ese pasaje. Y los sacerdotes de Dagón usaban una mitra, que era algo que colgaba así de su cabeza o la espalda, que era la figura de un pez. Y eso era en honor a su dios llamado Dagón, que es el dios pez. Y fíjense qué casualidad, mire las imágenes de la izquierda y compárelas con la de la derecha, cómo se fue camuflando y se adoptó esta práctica también en el catolicismo. El gorro ese que tiene el Papa con la figura de un pez, igual como está en el sacerdote de Dagón de la imagen de la izquierda. Y mire la imagen más pequeña, cómo se observa a unos sacerdotes de Dagón con algo en la mano como echando incienso o algo así. Y así mismo está el sacerdote de la derecha también haciendo la misma cosa. Bendito sea el Señor. Miren cómo se fueron camuflando todas estas prácticas, ¿verdad? Cómo todo esto la Iglesia Católica Romana lo adoptó dentro de sus costumbres. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí quiero explicarle una cosa con esta diapositiva que sigue a continuación. Porque yo he visto en muchos carros de cristianos un logotipo que es como un pez y adentro dice Jesús. ¿Cuántos han visto esa imagen? ¿O cuántos la tienen? ¿Usted sabía de dónde provino eso? Pues de lo que estamos hablando allí. Yo lo iba a comprar para pegársela al carro también. Bueno, entonces, no sé, el mismo espíritu que lo guía a uno, empecé a buscar en internet y fue encontrar con un texto y alguien hablaba acerca de esa imagen y cómo eso, vamos a leer lo que dice aquí. Muchos dioses paganos asociados al pez fueron en Babilonia. Por ejemplo, en Babilonia adoraban a un dios pez que se llamaba Ea, y llegó a ser conocido entre los griegos como Oanes, y similar al pez deidad de los filisteos que ya le hablé, que se llama Dagón, mitad hombre y mitad pez. Así era el dios de los filisteos, eso está en la Biblia. Entonces él tenía la figura de un pez. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver qué dice el Deuteronomio. Guardad pues mucho vuestras almas, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, dice la palabra,
imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, y miren lo que está resaltado, figura de pez alguno que haya en el agua. O sea, Dios no está de acuerdo en que tú tengas una figura como esa, y más sabiendo los antecedentes históricos que era la adoración al Dios pagano llamado Dagón, que está en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo hicieron los católicos para hacerle creer a la gente de que lo que estaban haciendo estaba bien? Ellos todos lo disfrazaban, lo camuflaban, lo suavizaban. Abiertamente no metían las cosas, sino que lo disfrazaban. Fíjense cómo todas las adoraciones de los dioses paganos, ellos lo colocaron en sus vestidos, en los artículos que utilizan para la misa. Ellos todos lo fueron disfrazando y haciéndole creer a la gente que eso estaba correcto. Y asimismo, la iglesia cristiana también puede incurrir en lo mismo. Sin darse cuenta, puede estar adoptando figuras y cosas que resulta de que son de origen pagano también. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué reducir el nombre del Señor, que es sobre todo nombre, a un pez? Bendito sea el Señor. Amén a su nombre. Y el Deuteronomio dice que no te harás imagen de ninguna clase. Y eso también incluye un pez. Bendito sea el nombre del Señor. Y más adelante, otros símbolos paganos dentro del catolicismo. Son muchos. Y estoy aquí avanzando rápidamente y coloqué algunos. Hay muchos que no voy a, por razones de tiempo no coloco, pero esto que estamos mostrando no es suficiente para estar bien convencidos de toda la idolatría que está mezclada en el catolicismo romano. Eso es terrible. Y no hemos mencionado, por ejemplo, el hecho de que el sacerdote dice en medio de la misa que el pan ese, ayúdeme, la hostia, ellos dicen que literalmente, la hostia en el momento de la Eucaristía se convierte en el cuerpo de Cristo. Eso es una blasfemia. Bendito sea el nombre del Señor. Eso se llama transubstanciación, que es el cambio o la transición del cuerpo de Cristo a un pan. Eso es una blasfemia. Eso es una de las cosas que no incluye, pero imagínense lo terrible que es. Y ahora, ¿cuántas cosas más? Estamos mostrando ahora mismo algunas de las imágenes de otros elementos que ellos utilizan, pero que también